Muy bien, estás en Citas de Radio y estamos al habla ahora con Adolfo Castro Almeida. Él es consultor en comunicaciones y asuntos públicos, está especializado en el sector agroindustrial, fue coordinador de la cadena agroindustrial argentina y coordinador del CEIDA, Centro de Estudios para la Dirigencia Agroindustrial. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Catalina te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Catalina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por charlar con nosotros en Citas de Radio. ¿Me escuchás, Adolfo? Sí, te escucho perfecto, adelante. Perfecto, bueno. Adolfo, tenemos un trabajo que nos llegó, una ponencia tuya en el Congreso de CRA, donde planteas los desafíos que se le presentan a las entidades para incidir en la elaboración de políticas sectoriales. ¿Cuáles serían estos desafíos que tienen que asumir las entidades para empezar a ver algún tipo de resultado en políticas públicas o sectoriales? Bueno, vos sabés, Catalina, como toda ponencia, es una presentación desde una visión muy personal de alguien que, bueno, como en el caso mío, que ha estado haciendo gremialismo durante muchos años y después trabajando con entidades del sector, y que ve con preocupación que después de la 2008, que pareciera que venía un gran cambio y que íbamos a lograr tallar en el diseño de las políticas públicas, pasados ya 6 años, no hemos logrado esos objetivos. Uh-huh. Entonces la pregunta que queda es, bueno, más allá de tener razón y de que, digamos, tenemos justificadas razones, valga la redundancia, para pedir o por las cosas que se están reclamando, también preguntarse si no tenemos que cambiar algunas formas de trabajar gremialmente uh-huh. para ser más efectivos en nuestra labor. Uh-huh. Entonces, la 2008, que en realidad, la 125 en el 2008, que en realidad fue una suerte de rebelión fiscal, sí. Nos puso en la agenda de los diarios, la opinión pública conoció los anhelos y las demandas del sector, pero pareciera que la corporación política, por H o por B, no puede, no quiere o no sabe, cómo darle solución. Claro, fue como fue un momento muy bisagra para el sector, pero después prácticamente como que se desvaneció ese logro tan importante que fue la 125. Sí, poniendo un punto incómodo, que yo sé que incluso en CRA a muchos de mis amigos no les gustaba mucho que lo dijera, pero tuvimos los agrodiputados que venían del sector pecuario, que venían de las entidades gremiales, pero por H o por B la mesa de enlace nunca le pudo presentar un proyecto de ley como mesa de enlace. Claro. O sea, tuvimos 8 agrodiputados, 9 agrodiputados y no teníamos proyectos. Somos muy buenos en la defensa, peleando la defensa de las causas, pero no somos tan buenos, o nada buenos, en todo lo que es proponer políticas públicas proactivas. Uh-huh. Entonces ahí es donde viene un poco de cuestionamiento, si no tenemos que revisar nuestras formas de asociatividad. Claro. Pues somos muchas entidades, todas desperdigadas, con poco peso, todas con escasez de recursos económicos, que piden más o menos lo mismo, pero lo hacen en distintas semanas del mes, en distintos momentos, ante distintos interlocutores, y bueno, ese poder se diluye. Claro, sí. De ahí también viene la necesidad de mejorar la comunicación. Uh-huh. Vos en Alemania, por ejemplo, un presidente de una entidad rural no puede hablar de cualquier tema. Si es presidente de una entidad local, como podría ser, digamos, una ciudad mediana, como puede ser Pehuajó, Trenquelauquen, Carlos Casares, uh-huh. puede hablar de los problemas de su zona de influencia, nada más que de eso, no de la política nacional o de la política agropecuaria nacional. Uh-huh. Cuando esa persona se capacita y pasa a otro nivel, que podría ser presidente de una confederación, digamos, recién ahí puede hablar de los problemas de la confederación, pero tampoco habla de los del tema nacional. Uh-huh. Los problemas nacionales los habla únicamente el presidente que los representa en el orden nacional. Claro. Acá tenemos 1.500 personas hablando de todo. De todo lo que se le ocurre, lo que se le pasa por la cabeza. Uh-huh. Entonces eso genera mucho ruido en la línea, no está muy claro cuáles son las prioridades, no se sabe bien a quién representa ese dirigente, y bueno, y en parte ahí están los resultados. Claro.
Yo leí en tu ponencia, que es súper clara, hay una parte donde vos mostrás un poco cómo se traduce el sector agroindustrial en números, ¿no? En cantidad de empleo, cantidad de exportaciones y demás. Y también hablás voy al tema comunicación, que impacta mucho más por ahí hablar de cómo incide si se pierde una hectárea de trigo o de maíz por un mal clima en el productor, pero también cómo incide esto en la sociedad. La pregunta va a cómo hace el sector agropecuario para contarle a la gente de la ciudad y al dirigente citadino, que por ahí en su agenda está más el tema de la ciudad, cómo hace para contarle que cuando le va mal al productor también le va mal y va a impactar de alguna manera en la ciudad. Bueno, yo creo que como estás planteando vos, primero preparándose, o sea, buscando esos ejemplos que pueden ser visibles, concretos, que quedan a la vista de todos, y llevados, porque si planteamos siempre que son tantos millones de toneladas, que vamos a llegar a 55 millones de toneladas de soja, o 54 millones de toneladas de soja en esta cosecha, eso no le cambia la vida al habitante, digamos, que está en la zona urbana. Ahora, si se explica que se perdieron ahí digamos, por decir, en Pehuajó, o en Trenquelauquen, o en Casares, se perdieron 100 hectáreas de maíz, que sepa de que, bueno, que va a haber gente, que 10 o 12 personas van a quedar sin trabajo, que no solo son los que trabajan en el campo, sino que es el del flete, el que lo transforma en alimento balanceado, que después va en forma de alimento para los galpones avícolas, etcétera, etcétera. O sea, 10 hectáreas de maíz significan un empleo entre el empleo directo e indirecto. Este es un dato que lo provee FADA, que es una fundación que está en Río Cuarto, que trabaja justamente con este tipo de mediciones. Entonces la idea es que si uno puede hacer entender esto a la sociedad, una comprensión de la sociedad, también despierta una corriente de simpatía cuando se logran buenas cosechas y se sabe que queda en la zona, queda parte de esa riqueza. Primero, en la compra de los insumos, de los bienes que se quieren comprar ahí en la propia localidad, en forma de salarios, en forma de impuestos y en capital circulante que queda dando vuelta en el medio. Tenemos que mejorar nuestro sistema de comunicación y para eso habrá que prepararlo, estudiarlo, compartirlo. Creo que los grupos CREA en ese aspecto pueden aportar muchísimo. Creo que APRESID tiene mucha información también en todo el tema del cuidado medioambiental, que es otra preocupación que hay en las ciudades. Y bueno, y los productores de las sociedades rurales y de las entidades gremiales tendremos que ayornarnos, mejorar nuestro sistema de comunicación y aprender a llegar a la sociedad que está en en nuestros pueblos, en la gente que está a la vuelta nuestra. Muy relacionado con esto de la comunicación, está el otro desafío que planteás en la ponencia, que dice que el sector tiene que aprender a trabajar en forma asociativa con otras entidades sectoriales y el resto de la sociedad. ¿Esto cómo se implementaría? Bueno, eso es... Primero que todo es un tema de actitud, ¿no es cierto? Es mucho más fácil trabajar individualmente, uno es dueño de su quintita, es una zona de confort, los directivos ya somos todos amigos, no hay mayores situaciones de tensión ni rispideces. El problema es cuando uno empieza a trabajar con otras entidades, tiene que aceptar otras opiniones, ser mucho más flexible, ceder un poco de soberanía, tener que trabajar sobre la base de consensos, y consenso significa también ceder un poco de posiciones que por ahí son de antaño, que son emblemáticas, que son legados muy viejos, pero solos somos muy pocos, porque los productores agropecuarios son 300.000, los que siembran soja son 60.000, los que siembran trigo son 30.000, de maíz hay 20.000, y los ganaderos pueden ser 100, 110.000 en todo el país. Como números son impresionantes y son muchos, pero dentro de los 40 millones de habitantes son muy pocos, porque una población como La Matanza tiene concentrado en muy pocas hectáreas o en pocos kilómetros cuadrados 1.800.000 personas. Claro. O sea, hay más gente en La Matanza que es en Entre Ríos, de donde estoy hablando ahora, donde vivo, en Gualeguay. O sea que La Matanza tiene más concentrado personas
en 20 o 30 manzanas que toda la provincia de Entre Ríos. Claro, electoralmente, en términos electorales o para poder conseguir votos, el sector no representa un número por ahí tan importante como tener La Matanza, ¿no? Exacto, tiene mucha importancia en lo económico y en la generación de empleo, en la recaudación tributaria, en todos los que son guarismos económicos, por supuesto, tiene una gran fortaleza. Pero en el momento del voto, la corporación política lo que está buscando son votos. En definitiva, las agendas tienden a hacerse cada vez más en las ciudades grandes. O sea, el 50% de la población argentina vive en 60 ciudades. Nosotros tenemos en Argentina casi 3.000 municipios. O sea, después quedamos los que vivimos en ciudades más chicas y que tenemos menos peso, y los del agro dentro de esas sociedades menos que menos. Entonces, la única forma de construir poder es logrando generar coaliciones o alianzas con otros sectores, con otras fuerzas vivas de la sociedad, donde haya una visión compartida, y pedir por cosas que sean buenas para la comunidad, que sean temas en materia de educación, de justicia, de infraestructura, de seguridad, y también los reclamos del sector. Pero la propia sociedad, o sea, la propia sociedad local, llamar a esta ciudad de 20.000 habitantes, 40.000 habitantes, 80.000 habitantes, tiene que también verse en la foto, o sea, ver de que si se piden esas cosas para el agro, es porque también la sociedad gana con eso. O sea, que no es una ganancia únicamente para el productor, sino que gana el productor, que es cierto, pero que también gana la comunidad. Buenas tardes, Adolfo, habla Elisa Perano acá, compañera de Cata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Adolfo, hablando del tema de cómo se desborda una buena cosecha en la comunidad local y en cómo impacta económicamente en estas comunidades más chicas la acción del productor agropecuario, llama la atención la falta de esos números económicos, de esa relación que se ve claramente, pero cuando uno va a las estadísticas locales, al discurso del intendente que nos dirige, es como que hay una contraposición tan grande entre el sector agropecuario y el resto de la comunidad, que parece una obviedad decirlo, pero en el fondo es desconocido por un montón de gente todavía. Bueno, en parte es porque hemos generado siempre información macroeconómica y nos hemos dejado llevar, digamos, por esa forma de comunicación, que a lo mejor fue buena, pero que no quiere decir que lo siga haciendo ahora. Claro. Entonces, si cambió el mundo, cambió la Argentina, cambiaron todos los sistemas de laboreos con la hacienda directa, también tenemos que aprender nosotros como dirigentes a adaptarnos a los cambios. Claro. Vos sabés que todo cambio cuesta, si no, uno seguiría con más de lo mismo. Y me parece que acá hay un cambio que se va a dar generacionalmente, que es muy importante, que la gente joven puede justamente ser un aporte en el sentido de, usando sistemas de redes sociales y otros sistemas de comunicación, hacer una cosa que sea mucho más, agarrable, aprendible, o sea, que lo pueda agarrar, una persona lo pueda tomar y no quedarnos con los titulares de los diarios con números macroeconómicos que son muy impersonales, que son números muy grandes, que no nos dicen en definitiva nada en lo que puede afectar para bien o para mal a nuestra respectiva comunidad. Adolfo, la otra pata de tu ponencia dice que el lobby sectorial, la profesionalización de las entidades también sería como el tercer desafío y va un poco de la mano con el tema del trabajo de lobby, ¿no? ¿Cómo se mide el poder político de una entidad? Bueno, la entidad, tiene parámetros distintos que una empresa. Una empresa, en realidad, lo que vale por sus activos y por el balance que genera a fin de año, que es un balance económico. La entidad tiene un balance social, es por los resultados que logra en defensa de los anhelos y los intereses de sus asociados. ¿Qué es lo que le da desde la percepción pública una idea de poder a una entidad? Bueno, primero el número de asociados, segundo el nivel de representatividad de los mismos,
Tercero, la visibilidad pública de esa entidad y de esos dirigentes. Y cuarto, la capacidad de movilización como grupo de presión cuando realmente las papas queman y realmente quieren imponer o presionar para lograr tal medida. Ujú. Hace 100 años una entidad era muy importante porque las ciudades eran mucho más chicas. Claro. Yo siempre pongo ejemplo La Matanza porque es el caso más extremo, quiero ser claro en esto, es el caso más... Pero La Matanza en 1914, o sea, hace 100 años, tenía 14.000 habitantes o 18.000 habitantes. Hoy tiene 1.800.000. Si nosotros buscamos un distrito rural cercano ahí a Pehuajó, ustedes pueden buscarlo por ustedes mismas, a lo mejor, qué sé yo, la localidad de Paso tenía 1.000 habitantes y ahora tiene la mitad o menos. O sea, las poblaciones rurales han perdido protagonismo y han perdido peso político. Y las entidades que están en esos lugares, obviamente también han perdido peso. Entonces, las entidades del agro no pueden crecer indefinidamente porque no pueden asociar mucho más gente que la que ya tienen asociada. Claro. Por eso la idea de trabajar en coaliciones. Y para hacer lobby hay que llegar con la información correcta a la persona correcta en el momento correcto. Y la forma de generar la información correcta es validando de que realmente esa data sea muy confiable, que sea generada por una universidad pública, por un organismo público o por una entidad que tenga mucha credibilidad. Por eso puse el ejemplo de los grupos CREA, porque ustedes van, por ejemplo, a la Cámara de Diputados de la Nación y el oficialismo, el Frente para la Victoria, también usa la información de los grupos CREA porque es considerada como información 100% verificable. Entonces tenemos que generar información verificable y ahora decodificarla, y creo que ustedes los comunicadores tienen ahí una gran posibilidad de dar una mano al sector, hacer como descodificar la información macro en lo micro para la región o para la zona de influencia de tus oyentes y la escuchan diariamente. Y casi para ya ir cerrando, por lo menos de mis preguntas, planteados estos 3 desafíos que son las relaciones con otros sectores, el tema de la comunicación y la profesionalización de las entidades, ¿cómo, haciendo una radiografía del sector hoy, cómo vos lo ves preparado, maduro, listo para poder afrontar estos 3 desafíos y llevar adelante un trabajo en conjunto para lograr políticas para el sector? Mira, en el Congreso de CRA, justamente, que es interesante porque es un buen lugar de encuentro como para hacer una apuesta en común, yo veo que mucha gente está esperando los resultados de las elecciones del año que viene, pensando que peor de lo que les ha pasado este año o estos últimos años no puede ser. O sea que hay como una luz en el túnel, pero eso es una esperanza. Pero yo creo que ya no es suficiente, porque con eso no se arregla el tema. Claro. Primero, porque las retenciones lamentablemente van a ser algo que sea quien sea gobierno va a tener que tenerlas. Son 10.000 millones de dólares por año. Es una transferencia de un equivalente de 1.200 autos Toyota por día que el agro le transfiere al fisco. Por más que venga un gobierno lo más agropecuario del mundo, que tenga la mayor coincidencia en la visión, que entienda cuáles son sus reclamos, entiendo que no van a poder hacer una disminución de todo. Podrán disminuir en las economías regionales, podrán disminuir en el trigo, en el girasol, quizás en la ganadería, pero va a ser poco a poco lo que se va disminuyendo en el caso de la soja. Entonces veo que la gente está muy esperanzada en eso, pero no vamos a corregir lo otro. Y vienen nuevos problemas. El tema medioambientalista, o el tema del medio ambiente, es un problema serio que se nos viene. El tema de la trazabilidad de los alimentos es un problema que ya se está viviendo en Estados Unidos, y esas ondas son expansivas y van a terminar llegando. Y debo decirte que ahí no lo va a solucionar el próximo gobierno si no tenemos que solucionarlo nosotros. O sea que estos problemas que hice mención, de la falta de asociatividad, los problemas en la comunicación y la profesionalización del lobby, del agro, haciendo un lobby más efectivo, van a quedar como asignaturas pendientes. Claro. Sí, si no se toma alguna medida al respecto, ¿no? Si se cree que solamente con un cambio de gobierno
se van a empezar a dar condiciones, es como una postura más reactiva que proactiva. Exacto. Así que me parece que necesitamos ese recambio generacional, y para eso hay que invertir en la gente joven, hay que becar a los ateneístas para que puedan realmente formarse, estudiar, visitar otros lugares, hasta viajar y ver qué es lo que se hace en Brasil, qué es lo que se hace en Chile, si es posible, yo sé que es difícil lo que voy a decir, pero si es posible que uno de ellos viaje a Estados Unidos, que vea in situ cómo se está trabajando allá, y que vuelva con todo ese conocimiento y todas esas impresiones y las pueda transmitir en gente de su generación. No tiene sentido que viaje gente como yo, digamos que tengo 65, 66 años, que ya fui, que ya hice lo que pude haber hecho en el gremialismo, sino que ahora sería mucho más importante que viaje gente de 30 y pico de años, que son los que van a tener que asumir responsabilidades en estas entidades en muy poco tiempo, y tienen que tener más y mejores elementos para hacer más efectiva su acción como ruralistas. Adolfo, ya para cerrar, como decía Cata, me llamó la atención la cifra cuando ponías en tu exponencia que entre 1910 y 1943 en el Poder Ejecutivo Nacional eran ruralistas 5 de los 9 presidentes electos, 4 de los 7 vicepresidentes y 28 de los 72 ministros. También describís que el 40% del PBI era agroexportador y hoy bajó al 20%. Sin embargo, ¿no te llama la atención, digamos, más allá de estos agrodiputados que entraron ahora después del 2008, la falta de, digamos, de intersección entre el sector agropecuario y la dirigencia política? Sí, pasamos como el péndulo, ¿no? Del todo al nada. O sea, hasta 1930, 1940, o sea, la gente participaba en la política porque la política estaba bien vista. Era bueno, era de buen ciudadano involucrarse en la cosa pública. Claro. Cada uno a través de sus respectivos espacios. Pero lamentablemente a partir del 40, del 50, se borró totalmente el agro en la política, y parecía que hubiese sido una mala palabra de no meterse, y hoy está costando mucho retomar ese espacio. Por suerte hay gente que ya se está metiendo mucho, sobre todo en las provincias, se ven muchos dirigentes del agro que están involucrándose en distintos partidos políticos, y bueno, tendremos que volver a tener nuestra cuota de participación y de representatividad en el Congreso de la Nación. Volver el péndulo para el otro lado. Sí, quizás no volviendo con el péndulo hasta el otro lado, que lo veo como muy difícil, pero sí involucrándose en la cosa pública a nivel local. Claro, y esto no es solo llegar a nivel nacional, esto es primero empezando en el lugar donde uno vive, o sea, en su comunidad, con el Poder Legislativo, siguiendo en el orden provincial, con la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores a nivel provincial, o como intendente, y por último, recién empezando en el orden nacional. Esto no se puede solucionar del orden nacional automáticamente si no se soluciona en muchos lugares del orden local. Me quedé justo con la respuesta que le daba a Elisa desde el agro hacia la política, y también que eso va a llevar a cambiar una visión de la política al agro, ¿no? Porque también desde el discurso político, desde la década del 50, como decís vos, también ha cambiado un poco desde el discurso cómo se refieren en el mismo al agro. Creo que en la ponencia verbal, porque esto lo que vos tenés es escrito, pero en la ponencia verbal que hice en CRA, conté justamente a propósito de lo que vos estás diciendo, que durante 4 años llevamos diputados nacionales de todos los partidos políticos, incluyendo el oficialismo, en grupos muy chicos, de 2, máximo 3 diputados, los llevábamos a Rosario. Y en Rosario los llevábamos a ver una de las plantas, una de las tantas plantas que hay ribereñas, que es donde se procesa la soja, que es la que va para la exportación, o se procesa ahí y sale en forma de aceite, de peres o de harinas. Después los llevamos a un frigorífico para que vieran una despojada y vieran el ciclo completo de cómo se faenaba el animal y cómo se hacían los cortes para exportación. Después los llevamos a un remate de Rogán para que vieran cómo se conformaban los precios. Lo mismo en el recinto de la venta de cereales y oleaginosos, para que vieran que no aparecía un señor de una multinacional y arrasaba comprando a precios viles a los pobres productores. Y los diputados, después de estar todo un día dando vueltas de la seca a la meca viendo esto,
Cuando volvíamos, reconocían, bueno, yo traía prejuicios, yo tenía otra versión de las cosas. Con este esfuerzo de la Bolsa de Comercio, que también lo hizo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, lo hicimos con más de 40 diputados, pero en la Cámara hay 230 diputados, 240 diputados, así que en realidad fue una gota de agua en el mar, digamos. Y ahora, bueno, vino este recambio de diputados y esta es una tarea que lleva tiempo, que tiene un costo importante de gente que se dedica a recibirlos, pero creo que cada uno de nosotros tenemos que lograr nuestro medio a través de las sociedades rurales, de la Federación Agraria, de las cooperativas, de la Sociedad Rural Argentina. Tenemos que trabajar más de cerca con las entidades técnicas, me refiero al caso de APRESID y al caso de ACREA, y juntos, organizar reuniones de campo y llevar los concejales, que por ahí uno asume o cree que deberían saberlo, pero no tienen por qué necesariamente saber del tema, y llevarlos y mostrarles y cómo juega el riesgo climático, cómo es la cobertura de precios a futuro, cuáles son los problemas con los que se están encontrando por tener los estados de los caminos rurales, que sé cómo están ahí en la zona de ustedes, como están acá en Entre Ríos, de donde estoy hablando, y empezar con los concejales, y después hacer reunión con los diputados provinciales y los senadores provinciales, porque seguramente muchos de ellos después van a seguir su carrera política, y los que son concejales van a ser diputados provinciales, y los que son diputados provinciales van a ser diputados nacionales. Si tienen una comprensión de la problemática del agro y del potencial del agro, de lo que le pueden dar al país y lo que le pueden dar a los argentinos en cada comunidad, esa persona va a tener más elementos de juicio, mejores elementos, como para poder después legislar cuando le toque estar en el orden provincial y en el orden nacional. Y juntos estas cuatro entidades, puede haber otras entidades, pero yo especifico las cuatro de la mesa de enlace, más las entidades técnicas, más las fundaciones, como en el caso de Estado Cuarto, la Fundación Barbechando, que trabaja muy bien en el seguimiento legislativo a nivel nacional, como así también la Fundación Producir Conservando, todas las fundaciones trabajando amalgamadas con las entidades que hice mención anteriormente, decir, bueno, planteemos un objetivo que es ilustrar, enseñar, mostrar, sumar amigos, sumar aliados, sumar gente que entienda la problemática y el potencial del agro, para que cuando estén legislando puedan hacerlo con más elementos y bueno, y que sea esto en favor de la sociedad y del agro en particular. Clarísimo. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, gracias a vos. Suerte. Chao, chao.